Ya con Joaquín en la casa, entonces más o menos lo que uno entiende es que el establecimiento donde siempre permanecían casi todo el tiempo fue en Santa Bárbara. O sea que la formación de Julio César fue en la Escuela Municipal de Santa Bárbara, donde vivió sus primeros años escolares. No pasó mucho tiempo cuando a Julio César lo mandaron a estudiar a Marinilla. O sea, eso sucede más o menos en el año 1906. Entonces uno dice, la presencia de papá estuvo presente desde su nacimiento, los primeros años que ni se tiene como uso de razón. En 1899 se va para la guerra, llega en 1903 y en 1906 sale Julio César de la casa para ir a estudiar al Colegio San José de Marinilla. En todas esas regiones, el colegio más importante que existía era el Colegio San José de Marinilla. Tenía una formación muy, pero muy vinculada al Colegio del Rosario de Bogotá. O sea, muchas personas que habían sido formadas en el Colegio del Rosario en Bogotá volvían a Marinilla y eran los directores y los rectores del Colegio San José de Marinilla. En la tesis de grado de Julio César, que es la historia de la instrucción pública en Antioquia, que es básicamente un compendio de todos los ejercicios educativos que se sucedieron en Antioquia, documento que fue dirigido por Marco Fidel Suárez, que había ejercitado la instrucción pública precisamente en Fredonia, y entonces en su tesis de grado Marco Fidel Suárez da un valioso concepto el 3 de mayo de 1918. Dice, he leído la tesis que presenta para su doctorado el señor don Julio César García con el título de Historia de la Instrucción Pública en Antioquia. En cumplimiento de una formalidad reglamentaria, tengo la honra de informar a vuestra señoría que el estudio del señor García no solo llena las condiciones requeridas para un trabajo de esta clase, sino que es una obra extensa, fruto de investigación propia, llevada a cabo con inteligencia y con método. Es digno de aplauso el señor García por haber escogido un asunto de interés nacional, ilustrándolo con gran número de datos interesantes, muchos de ellos desconocidos, y poniendo particular esmero en honrar la memoria de varones modestos y beneméritos que sirvieron a la instrucción pública en Antioquia con desinterés y consagración ejemplar. La tesis del señor García está escrita con amor a la tierra donde nació y a los hombres que la han ilustrado, pero con espíritu imparcial y sereno, que prefiere a vagas apologías y un noble anhelo de ser útil a la patria y a lo social. Su tesis es muy primicia, es una primicia que promete rica cosecha para lo futuro. Soy de vuestra señoría muy atento, seguro servidor, Marco Fidel Suárez. Y este libro, en cierta forma, marcó como el compromiso de Julio César con la educación informal. Ya desde este momento quedó como esa idea en Julio César de cómo ayudar en el desarrollo de la educación en muchas actividades que habían sido desatendidas. Estábamos en la narración de cuando él se va para el Colegio San José de Marinilla, que se sucede como en el año 1906. En el capítulo 4 de su tesis de grado dice:
si no sintiera orgullo en mi sangre de la herencia que hay en ella, de esa tierra que bien merecidos tiene heroicos blasones, por la abnegada valentía que es una memoria familiar de la Magna Guerra, por la virtud que es un legado de castellanos limpios y por el saber que es una institución, si no hubiera dado yo los primeros pasos en el camino de la ciencia cristiana, guiado por profesores tan insignes como modestos en ese ya casi secular instituto, voz sonora del pasado que rompe las nubes del porvenir y anuncia días todavía gloriosos la ciudad sagrada del conservatismo antioqueño. Aún sin eso me sentiría obligado a dedicar capítulo aparte al Colegio de San José, por haber sido su primer rector un rosarista egregio, el doctor Rafael María Giraldo y Zuluaga, y justamente olvidado en los análisis de este colegio mayor, que puede sentirse honrado en uno de sus más vigorosos renuevos. Entonces, realmente la vinculación del Colegio del Rosario al Colegio San José de Marinilla marca la ruta de Julio César, de cómo Julio César del Colegio San José de Marinilla viene a estudiar a Bogotá. Entonces eso se sucede más o menos en 1910. El general Osa, que era amigo de Joaquín, tenía algunos vínculos importantes para lograr que becaran a Julio César y que viniera a estudiar al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Entonces es el paso que da Julio César, esa narración de cómo viajaban de Medellín a Bogotá para tratar de encontrar al Colegio del Rosario. Tal vez él se lo narró a Rosa en algunos momentos, porque Rosa ya en sus últimos días nos contaba como asuntos de Julio César y entonces nos contó del Colegio San José Marinilla. Estudiando en San José de Marinilla, el general Osa, que era amigo de Joaquín y Laureano, le ayudó para que viniera a estudiar al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El viaje de Medellín a Bogotá era largo, una de las dormidas era en Bello, de Medellín a Berrío y de Dorada a Bogotá. Viajaban a caballo, de Berrío a Dorada en barco. Todos los años volvía a su casa a pasar vacaciones. Cuando estaba en vacaciones ayudaba mucho en su casa a deshiervar el jardín. Cuando regresaba a estudiar a Bogotá, a fin de las vacaciones se venían grupos desde Fredonia a Santa Bárbara. Julio César era de los más pobres del grupo. Casi nunca, ya estando en Bogotá, casi nunca salía del colegio. Los domingos pasaba muchas tardes en las puertas del colegio. Cuando empezó carrera, comenzó estudiando Derecho. Ese año estuvo muy regular de salud y el resultado de los estudios no fue bueno. El año siguiente se pasó a Filosofía y Letras. Entonces, ya estando Julio César en el Colegio del Rosario, él más o menos vino a estudiar en el Colegio del Rosario de 1910 a 1913, cuando ya se hizo bachiller. Era estudiante interno, no conocía a nadie en Bogotá, y entonces pues muchas veces sábados y domingos, cuando otros compañeros internos que sí tenían más vínculos con Bogotá salían a pasar el fin de semana en las casas de sus familias cercanas, Julio César permanecía allá en el Colegio del Rosario. Hay una investigación que es muy fácil de hacer, pero se necesita tiempo, que es, Julio César habla en alguna parte que en 1905 empezó el boletín del Colegio del Rosario. El Colegio del Rosario queda frente a la Universidad de la Gran Colombia, porque siempre su vida, que giró alrededor del Colegio del Rosario, su mayor ilusión fue cuando logró comprar una casa
frente a la iglesia de la Bordadita. Entonces, estando allí en el Colegio del Rosario, participaba con una intensidad enorme de la vinculación a Rafael María Carrasquilla, el rector del colegio. Si alguien quisiera estudiar los principios filosóficos de Julio César, los principios de educación de Julio César, los principios y la formación literaria y en la lengua castellana de Julio César, el mejor ejercicio que yo sugeriría era que empezara primero por leer el libro que escribió Julio César. Realmente no es un libro muy extenso, que es sobre Rafael María Carrasquilla a la luz de sus escritos y oraciones, porque Rafael María Carrasquilla viene a ser como el padre espiritual de Julio César. En el momento en que muere Rafael María Carrasquilla, empiezan a aparecer homenajes que le hacían en todo el país, y cómo no le iban a hacer homenajes allá en el Colegio San José de Marinilla, cuando el Colegio San José de Marinilla seguía la misma orientación del Colegio del Rosario de Bogotá, y a su vez los mismos principios y la misma metodología del fundador del colegio, de Fray Cristóbal de Torres, fundador del colegio. Hay unas frases que en uno de los capítulos de este libro que dedica Rafael María Carrasquilla escribe Julio César. En la reseña de las etapas primordiales del Colegio San José Marinilla expuse los nexos filiales de esta almaciga de virtudes y de sabiduría con que fundó hace ya casi 3 siglos al arzobispo burgalés Fray Cristóbal de Torres, para que fuera seminario de la doctrina de Santo Tomás, y que andando el tiempo vino a ser cuna de la República. Un rosarista ilustre, gobernante óptimo y mártir de sus ideales, el doctor Rafael María Giraldo y Zuluaga fue el primer rector de este plantel. Abierto va para la primera centuria, el 15 de agosto de 1838. Veo allí la figura egregia de José Duque Gómez, el primer orador de su tiempo, quien templó su espíritu en las aulas del Rosario para las lides democráticas y lo iluminó para las más fecundas de las enseñanzas y conducción de hombre como rector del mismo plantel de la Universidad Nacional y el histórico Colegio de Pinillos de la ciudad valerosa. Y así él sigue contando como la influencia del Colegio San José de Marinilla en su vida. Y dice, por ejemplo, el mejor tributo que se puede rendir a la memoria del conductor egregio que fue Monseñor Rafael María Carrasquilla es avivar el recuerdo de sus enseñanzas y demostrar con obras que estamos impregnados de ellas y llenos del espíritu que las dictó. Con miras a ese bello ideal tan cercano y tan distante, me he propuesto seguir la vida del que fue maestro, faro y sostén de mi alma, a la luz de sus escritos y de mis propias impresiones. Me ilumina la senda lo que el maestro mismo realizó con San Agustín, de quien dijo con justicia que sus obras son la historia de su vida, reflejo de su alma, retrato fidelísimo de su persona. Entonces, Julio César, cuando llegó al Colegio del Rosario, entre sus compañeros más cercanos, pero en la narración que nos hace Rosa, nos dice Julio César entró a estudiar Derecho. Eso sucede en 1914. Se enfermó y estuvo muy mal y el derecho no fue como su mejor gusto. Sin embargo, en ese tiempo, en la misma aula de Derecho, compartió con Darío Echandía. Fueron compañeros de aula de Derecho,
Y muy pronto Julio César se pasó a estudiar filosofía y letras. Entonces yo creo que él salvó su año de filosofía y letras, porque pues los años que realmente Julio César estuvo estudiando filosofía y letras fue 1914, 1915, 1916 y 1917. Me cuenta Antonio, mi hermano, que él tiene la tesis de grado de Darío Echandía. La tesis de grado de Darío Echandía es de 1917, un año antes de la tesis de grado de 1918 de Julio César. Y entonces, que la tesis que se llama de la responsabilidad civil por los delitos y las culpas, en alguna parte cita la influencia de ese compañero que tuvo, que llamaba Julio César García. Entonces, entre ellos dos se sabe que aunque eran de ideas políticas diferentes, sus ideas filosóficas y su formación, y siendo los dos alumnos de Rafael María Carrasquilla, su formación y su filosofía en el fondo era la misma. Otra persona que llegó a la presidencia de la República y compartió las aulas del Colegio del Rosario en esos tiempos, aunque era un poco menor. De hecho, cuando Julio César se estaba graduando, Carlos Lozano y Lozano apenas estaba ingresando al colegio. En 1917, Julio César fue honrado con darle la colegiatura. Y entonces, desde la fundación del colegio en 1638, que tiene una inspiración en los colegios de la Edad Media, los colegiales de número son los que manejan el colegio. Son 15 estudiantes de todos los cursos que son elegidos por ser los mejores, por ser los más cercanos a la institución, por ser los más fieles a la institución, y ellos son casi los que deciden quién es el rector, quiénes son los secretarios, el síndico, y los cargos más importantes y las decisiones más importantes del colegio se suceden allí. Estando en el colegio, ya terminando y siendo su Julio César colegial, se presentaron unos terremotos en Bogotá, más o menos como el 20 de agosto, el 30 de agosto se repitió, el 1 de septiembre de 1917, y a partir de eso el colegio quedó físicamente muy destruido. No sé, y de pronto se podría como entrar más en investigación, los estudiantes internos dónde vivieron en esa época, porque no hay como noticias muy claras, y la sede del colegio no quedó como muy útil para hacer eso. Julio César, en el libro de Rafael María Carrasquilla, a la luz de sus escritos y oraciones, narra algo de ese terremoto. Dice: los terremotos de 1917 arruinaron el edificio del colegio y se necesitó el concurso pródigo de la nación, obteniendo mediante las influencias de los rosaristas que ocupaban puestos distinguidos en la Cámara, para lograr la restauración de la cual puso Monseñor Carrasquilla todo su empeño, hasta tener una fábrica suntuosa y artísticamente decorada con todos los muebles útiles y elementos más modernos. Para esa época, digamos, de principios del siglo, de finales de la Guerra de los 1000 días, a 1917, pues habían pasado apenas 15 años, y el colegio apenas estaba como en un proceso de reconstrucción. Digamos que el edificio está apto,
pero las instalaciones del colegio habían quedado muy destruidas desde la misma guerra de los 1000 días. Julio César, en su libro sobre Rafael María Carrasquilla, alcanza a narrar cómo fueron destruidas las instalaciones del colegio que fueron utilizadas como cuartel durante la guerra de los 1000 días. Julio César dice: durante la guerra de los 1000 días, el edificio del colegio fue convertido en cuartel y quedó hecho escombros. Perdidos los documentos originales de la fundación, los retratos del fundador, de los rectores, de los hijos ilustres, muchos de ellos próceres de la independencia, los ornamentos y objetos sagrados de la capilla, la vajilla, los muebles, etc. Perdida la labor de los 10 años mejores de mi vida, durante los cuales devoré. Esas palabras son de Rafael María Carrasquilla, cuando dice: perdida la labor de los 10 años mejores de mi vida, durante los cuales devoré muchas afrentas y amarguras, rehusé muchos trabajos útiles a las almas, he visto minada mi salud, todo por conservarle el claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, algo de su esplendor de otros tiempos. Como testimonio de la eficacia con que se consagró a restaurar el glorioso instituto, escribía poco después: el claustro quedó más esplendoroso y cómodo que antes, y si la mayor parte de la antigua biblioteca no se hubiera perdido, podríamos consolarnos de los estragos de la barbarie. Algo he podido recobrar de los libros vendidos al peso, nada de los retratos robados, ni de la vajilla abundantísima, ni de la batería de cocina. Y lo que es peor todavía, se perdieron varios expedientes del archivo que contenían la historia de los próceres de la República. La capilla se restauró y adornó con esplendor que acaso nunca tuvo. Entonces, esta es como la narración de esos años de Julio César, de cuando se vino a estudiar al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, sucesos que se vino a establecer más o menos entre cuando él se graduó. Es posible que los primeros años de 1918, cuando ya fue aprobada su tesis, los primeros meses, los hubiera pasado haciendo recorridos por Antioquia o haciendo investigaciones en los archivos de instrucción pública de Antioquia para completar su tesis. Pues su tesis vino a ser, él se vino a graduar más o menos en mayo de 1918, que obtuvo el doctorado, y en esos meses de 1918, adicional al hecho de que la edificación del colegio estaba destruida, no había dónde alojarse, es muy probable que parte de ese tiempo lo haya pasado en Antioquia completando su tesis de grado. Inclusive la tesis pues fue publicada para efectos del colegio en 1918, pero hojeando uno el libro, él siguió completándola, porque cuando salió la segunda edición del libro, que fue en 1961, que ya Rosa, él había muerto y Rosa fue el que la autorizó, eran unos inicios del libro que habían quedado en la editorial de la Universidad de Antioquia, y ya muerto Julio César, pues Rosa tenía que autorizarlos, y entonces uno ya coge la segunda edición de su tesis de grado y encuentra que cita hechos de 1923, de 1924, con lo cual uno ve que esa segunda edición él alcanzó a avanzarla un poco.